Buenas noches, hermanos. Saludos a todos. Estamos en la primera iglesia bautista de Balboa para nuestro estudio de los domingos en la noche. Hoy es 5 de julio del año 2020. Un saludo para todos y recordándole pues que debemos estar orando unos a los otros, pidiéndole al Señor que nos dé fortaleza en medio de estos tiempos tan difíciles que vive la iglesia del Señor en todas partes del mundo, que viven las sociedades. Y seguimos orando por nuestro país, por Panamá también, pidiéndole al Señor que nos haga como nación volvernos de todo corazón a Él, tanto a la autoridad de gobiernos, todos los políticos de los distintos partidos, toda la sociedad y toda la iglesia del Señor, que reconozcamos que hemos pecado delante del Señor, que nos podamos arrepentir de corazón, que el Señor nos dé ese don de arrepentirnos y de clamar al Señor por misericordia, recordando lo que dice las Escrituras, que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana, y ella riega la tierra y la creación, y esta misericordia de Dios alcanza tanto a justos como a pecadores, porque nuestro Dios es un Dios de misericordia y de gracia. Hermanos, oremos entonces presentando delante del Señor para iniciar entonces con estos estudios de esta noche. Recuerde que a partir de este domingo vamos a estar viendo ahora nuevamente las 7 iglesias, pero ahora las promesas que el Señor le hace a estas iglesias que estaban en Asia Menor, en la región de Efesio. Si se arrepienten, el Señor le promete, le da promesas y bendiciones. Y eso es lo que sucede cada vez que el hombre, las naciones, la iglesia local se arrepienten, reconocen su condición, su pecado y piden al Señor que los restaure. Hermanos, oremos. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, por toda tu misericordia que hemos recibido de ti esta semana, por tu mano de provisión y, Señor, porque tú nos has cuidado. Te pedimos, Señor, que nos sigas guardando bajo tu sombra protectora, que nos guarde y nos proteja a cada uno de nuestros hermanos en la fe de la iglesia local de Balboa, pero también oramos por toda tu iglesia universal que está presente en toda parte del mundo en medio de diferentes circunstancias y que en estos tiempos tan difíciles que vive la humanidad a causa de esta terrible pandemia, Señor, nos guarde bajo tu sombra protectora, bajo tus alas, nos cuide. Pero oramos también por las naciones, Señor, para que tú, Señor, nos hagas volvernos de todo corazón a ti. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. La palabra nikao en el griego es vencer. Y vamos a ver todas estas maravillosas promesas en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 2 también las podemos ver cuando el Señor le dice a la iglesia de Efesios, capítulo 2, versos 5 al 7, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubiera arrepentido. Pero tienes esto, le dice el Señor, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, nikao, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces vemos todas estas maravillosas promesas que el Señor da a las iglesias. Y todas estas promesas están revestidas de las figuras más sublimes que encontramos en la literatura del libro de Apocalipsis. Su carácter, multitud y magnitud son abrumadoras, más resplandeciente que cualquier constelación del universo, como dijera el doctor D.H. Caro. La mente se deslumbra por su brillantez. La mano de la aprehensión se debilita para poder cogerlas. Y la comprensión tiene que esperar para entenderla hasta que la realice por la experiencia después del juicio, decía el doctor D.H. Caro. Sin embargo, aún ahora la fe no vacilante las recibe y la esperanza se regocija en su radiante presencia.
trastornan las gravitaciones porque atraen hacia arriba, atraen estas promesas, nos llevan hacia el cielo y nos elevan. Estas promesas que encontramos en esta carta, hermanos de Balboa, nos estimulan más que lo que pudiera estimular, por ejemplo, el vino, hasta que está uno embriagado, pero embriagado del espíritu, y despiertan el deseo, desarrollan las fuerzas e inspiran el celo. Y hermano, todo esto es necesario hoy en la iglesia local. Que la promesa del Señor, que su palabra santa nos inspire en ese celo para vivir de una manera que honremos a Dios. Y que como congregación, como iglesia, cuando nos reunimos cada domingo aquí en Balboa, ese celo santo nos haga adorar, levantar manos santas, como se dice, y adorar en espíritu y en verdad. Dejando a un lado todo dogmatismo, comparando pasaje con pasaje, escudriñando las escrituras con muchísima humildad, pidiendo fervorosamente la dirección espiritual, procurando no hacer una interpretación fuera del texto, sino que dejar que la Biblia, la palabra de Dios, nos hable. Puesto que todas estas promesas se hacen a los que vencieren, a los que se permanezcan fieles en medio de la tribulación, en medio de las necesidades o en medio de las adversidades o de los ataques de los enemigos de Cristo y de su iglesia, a los que vencieren. Ahora, nos toca primero indagar el significado y el alcance de esta palabra y precisamente lo que debe ser vencido o a quién se debe vencer y con qué medios la iglesia de Balboa puede vencer, lo mismo que la iglesia del Señor en todas partes del mundo. Evidentemente la palabra vencer no se limita a una transacción definida, sino que tiene un significado continuado. Alcanza más allá de un solo acontecimiento. Entonces preguntamos, ¿cuáles son sus términos? ¿Dónde comienza el acto de vencer y dónde termina, hermano? Comienza con la justificación y finaliza con la muerte del cuerpo y la completa santificación del alma, como lo dice perfectamente, lo vemos en el Ordus Salutis, en el orden de la salvación. Al final de ese proceso de elección, de llamado, elección, que va desarrollándose en la glorificación, finalmente termina en la santificación, en la victoria del creyente, en la santificación del alma. El que perseverare hasta el fin, dice la Escritura, este será salvo. También la Biblia dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El apóstol Juan en otra parte expresó el objeto del verbo. 2 veces dice, porque habéis vencido al maligno. Esto lo puede encontrar en 1 Juan capítulo 2, entre los versos 13 y 14. 3 veces declara que el mundo es objeto que tiene que ser vencido. Tenemos que vencer este mundo caído, este sistema caído que ha sido corrompido a causa del engaño de Satanás, pero también con la complicidad voluntaria de la raza humana, la raza caída. Lo podemos ver también en 1 Juan capítulo 5, versos 4 al 5. Únicamente los que han nacido de Dios vencen al mundo. El medio para vencer es la sangre del Cordero. La instrumentalidad es la fe, el instrumento es la fe. El medio, la sangre de Cristo, la sangre del Cordero. Y esta es la victoria que vence al mundo, es a saber, nuestra fe, como lo dice nuevamente 1 Juan capítulo 5, verso 4. Satanás, sus emisarios y el mundo que yace bajo su dominio tienen, hermanos, que ser vencidos. Por fe, el Hijo de Dios va de victoria en victoria y de gracia en gracia y de fuerza en fuerza y de gloria en gloria. Y su cuerpo, que es la iglesia, experimenta y disfruta también todas estas victorias. Consideremos ahora separadamente las promesas. Primero, el acceso al árbol de la vida en el paraíso de Dios.
Evidentemente esto es una alusión a la historia de Génesis. Cuando vemos este texto en Apocalipsis, inmediatamente nos lleva al comienzo de esta historia, de la historia de Dios, de la historia de la creación, de la historia de la salvación, a Génesis. El propósito del árbol de la vida en el jardín original del Edén fue el de eliminar la mortalidad del cuerpo. De modo que, expresándolo en términos no figurados, esta promesa es la glorificación del cuerpo que ha de ser experimentada sin la muerte por todos los cristianos que estén vivos a la venida del Señor. Y también experimentarán esa glorificación después de su resurrección. Todos los cristianos, todos los que han experimentado el nuevo nacimiento y que hayan muerto, experimentarán esta regeneración, cuando el alma regenerada y el nuevo cuerpo se encuentren para vivir por la eternidad. Podemos considerar como prácticamente simultáneamente la glorificación de los cuerpos de las dos clases, puesto que los muertos justos serán levantados antes de que sean transformados los justos que vivan, y juntos serán arrebatados para estar con el Señor. Y Pablo también habla de eso, hermanos, en Primera de Tesalonicenses. Usted lo puede buscar en el capítulo 4 de los versos 13 al 18. Ahora bien, amados hermanos, la promesa significa todo cuanto se manifiesta en la palabra de Pablo, y también lo vemos en la carta a Corinto, en 1 Corintios capítulo 15, la incorrupción, la gloria, el poder, un cuerpo espiritual a imagen del segundo Adán, o en estas otras palabras, el cual transformará nuestro vil cuerpo para que sea hecho semejante a su cuerpo glorioso, según la operación de aquel poder con que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, como dice nuevamente Pablo, pero ahora en Filipenses capítulo 3, verso 21, o como lo expresa Juan en esta parte. Sabemos, sin embargo, que cuando Él fuere manifestado, dice Juan, nosotros seremos semejantes a Él. En 1 Juan capítulo 3, verso 2. Así que la Biblia tiene esa armonía, hermano. Cuando estudiamos la Escritura, la palabra de Dios, vamos a encontrar en la Biblia armonía en todo el contexto de las Escrituras. Y por esto dice el salmista, yo estaré satisfecho cuando me despierte a tu semejanza. Este derecho para tener acceso al árbol de la vida resulta del limpiamiento por la sangre del Cordero, efectuado en nosotros cuando el Espíritu aplica los méritos de la sangre de Cristo por medio de la regeneración y de la santificación. Después de la caída, Adán fue expulsado del jardín por temor de que comiese de este fruto y viviese para siempre en un cuerpo de pecado. Qué cosa terrible. Lo podemos leer en Génesis capítulo 3, verso 22. Imagina, y usted puede pensar en eso, hermano. Mire la misericordia de Dios, hasta dónde es infinita, y su gracia infinita. Y Dios en su misericordia, cuando el hombre cayó en su desobediencia y se rebeló contra el mandato del Señor, el Señor le prohibió el acceso ahora al árbol de la vida, porque imagínense, con una conciencia, con una mente y con una naturaleza caída y rebelde, vivir eternamente. Eso era una terrible maldición que no podemos ni siquiera imaginar el alcance de una maldición si eso hubiera sido el caso. Porque por supuesto con la rebeldía del hombre venía también las consecuencias que atrae el pecado para aquel o a quien peca. Imagínense entonces que la gracia y la misericordia de Dios hizo también que el hombre caído ahora no tuviera el acceso al árbol de la vida.
Así que Adán fue expulsado del jardín por temor de que comiese de este fruto y viviese para siempre en un cuerpo de pecado. Pero un trono de gracia y de misericordia también fue establecido al oriente del jardín, donde aparece una espada flamígera, o como muchos llaman el Shekinah, que moraba entre los querubines para conservar abierto el camino hacia el árbol de la vida por medio de los sacrificios vicarios. Hebreos capítulo 11, verso 14. Usted por favor revise estos versos, esta referencia bíblica en su casa, nos habla también de eso. Ahora, el otro punto que queremos ver es esto, que esta parte de la promesa no será dañado de la segunda muerte. El significado de la muerte segunda es el hecho de arrojar tanto el alma como el cuerpo resucitado al lago de fuego. En Apocalipsis capítulo 20, verso 14 al 15 lo podemos leer. Esta es la decisión final de nuestro Señor en el juicio general y fija para siempre el estado de los perdidos, de los hombres rebeldes que desoyeron el llamado a Dios a la reconciliación y a la paz con ellos, que no se arrepintieron de su maldad, sino, como hemos dicho en muchas ocasiones, a pesar del conocimiento que se le dio a través de la predicación del Evangelio, ellos levantaron sus puños contra el cielo y contra el Señor. Por lo tanto, el lago de fuego es una metáfora, sí, por supuesto, pero expresa una realidad no menos terrible que la figura. A este tormento va el alma del pecador inmediatamente después de la muerte del cuerpo. Pero de este estado de tormento, el alma sin el cuerpo será llamado al juicio final, que es cuando ella se reúne con su cuerpo resucitado. La muerte y el sepulcro entregarán los muertos que había en ellos. Apocalipsis capítulo 20, verso 13. Esto es el cuerpo. El cuerpo salió del sepulcro y el alma de su lugar de tormento. Luego, por la sentencia del juez, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el hombre perdido es echado, escúchame bien, amados hermanos, en cuerpo y alma al lago de fuego, que es la muerte segunda. Por eso siempre decimos, en cada oportunidad que tenemos, el creyente, el cristiano, nace dos veces para morir una sola vez. Y los hombres que rechazan el llamado del Evangelio a la paz con Dios, nacen una sola vez, pero mueren dos veces. Aunque tanto la memoria como la conciencia afligirán para siempre a los perdidos, el lago de fuego tiene un carácter punitivo y no en el remordimiento de la conciencia, que es solamente una de las consecuencias que esta sentencia final trae, sino que también es punitiva. Y lo podemos ver en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, de los versos 41 al 46. Y también Pablo nos habla de eso en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 al 9. Hermano, yo le estoy dando las citas bíblicas de este pequeño bosquejo para que usted, por favor, en su casa las puedan revisar. Está descrita también por nuestro Señor como la destrucción del alma y del cuerpo en el Gehenna, y contrastada directamente con la primera muerte, o sea, la muerte del cuerpo. No temáis a lo que matan el cuerpo, pero al alma no pueden matar, dice el Señor. Temed más bien a aquel que puede destruir así al alma como el cuerpo en el infierno. Infierno en el griego es Gehenna. Esta promesa fue especialmente preciosa para la iglesia de Esmirna, que en este tiempo sufría la persecución hasta la muerte. Recuerda cuando estudiamos la iglesia de Esmirna. Es una alusión también al maná conmemorativo que estaba escondido en el arca del pacto. Esto representaba a Cristo como el pan de vida enviado del cielo.
Y ya para ir terminando por esta noche, con esta primera parte de las promesas del Señor, y luego vamos a ir desgranando más y más, queremos decir que por quien por fe se apropia el cuerpo y la sangre de Cristo, ha tomado comida que le alimenta para la vida eterna. El Señor dice que hay un maná escondido, era el que estaba en el tabernáculo, y el que coma de ese maná, que es la carne de nuestro Señor Jesucristo, tiene vida eterna. Así que así como nos apropiamos por fe del cuerpo y de la sangre de Cristo, ha tomado también y se ha alimentado para la vida eterna. El que comía el maná en el desierto no escapaba de la muerte, pero dice el Señor que el que cree en Él, en Jesucristo, el prototipo del maná conmemorativo que estaba escondido en el arca, nunca morirá. Hermano, por eso es la importancia de este recordatorio de esta hora perfecta de nuestro Señor Jesucristo cuando conmemoramos cada primer domingo la cena del Señor y recordamos el simbolismo del el pan y el vino como el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que por nosotros murió en la cruz y que ahora somos invitados, tenemos acceso al lugar santísimo, donde ya no somos vistos como hombres bajo la ira de Dios o como extraños, sino ahora como hijos y reconciliados con Dios a través de los méritos de Cristo. Y esta promesa que el Señor hace de comer de este maná nos recuerda esta obra perfecta de Cristo Jesús ocurrida en la cruz del Calvario. Y comer el árbol de la vida también es una promesa que está esperando a los hijos de Dios, aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento, la regeneración de su alma, de su conciencia, de todo su ser, también tendrán acceso al árbol de la vida. Y esto lo vamos a ver más adelante, que nuevamente en el libro de Apocalipsis aparece este árbol de la vida, donde producen estos frutos, y cada fruto equivale a un mes del año y tiene virtudes y propiedades que son para la salud de quienes, de aquellos que se apropiaron de las promesas del Señor, que creyeron en la palabra de Dios, que se rindieron ante el Señor, que se arrepintieron de sus maldades y buscaron con desesperación el rostro de Dios y el perdón de sus pecados a través de los méritos y del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Hermanos míos, en Balboa, todas y cada una de estas promesas que nosotros vamos a encontrar en las Escrituras, porque toda la Escritura viene también acompañada de mucha promesa para el creyente, para el pueblo de Dios, son sí y son amén, como dice Pablo escribiendo en la segunda carta a los Corintios. Todas estas promesas de Dios son sí y son amén en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. ¿Cuáles son las promesas para la iglesia de Balboa si nos mantenemos fiel? Pues podemos reflexionar sobre esta primera promesa que hemos considerado en esta noche. Comer del árbol de la vida, donde ya no vamos a tener temor a la enfermedad ni a la muerte, porque serán cosas que pasaron, sino que ahora tenemos vida y vida eterna en Cristo Jesús. Y la expectativa y la luz fulgorosa de la eternidad llena nuestros ojos y trae esa paz al corazón del creyente, que no tenemos que tener miedo. Como el mismo Señor nos dice en los evangelios, no temáis manada pequeña, porque a mi Padre les ha placido entregaros el reino de los cielos.
Así que no vivimos con temor. Yo creo en la precaución, en la prudencia y sobre todo en estos tiempos tan peligrosos, tiempos de enfermedades y no solamente de enfermedades, hay mucho peligro porque no hemos enfocado solamente en lo terrible de la pandemia que está azotando al mundo con este virus tan mortal, pero no es el único peligro. Simultáneamente están sucediendo cosas terribles. Hay una fractura de lo que algunos llaman el desconstruccionismo, que está rompiendo todos los estándares morales de la sociedad y están prácticamente llamando a una, algunos le dicen una nueva normalidad, pero realmente lo que están apelando a una nueva eh, eh, nueva condición de la sociedad y de los hombres con todos estos movimientos que se están dando en el mundo, no solamente esta lucha sin sentido y estéril de los movimientos feministas y los grupos abortistas y también todo ese desconstruccionismo que hay ahora en Occidente y toda esta multiplicación de los males y de la maldad de los hombres nos deben llevar a la iglesia local, a la iglesia de Cristo, a la iglesia universal, a una reflexión profunda, a un examinar nuestras vidas y nuestra condición espiritual y hacer los ajustes que tenemos que hacer, volvernos con un corazón sincero a Dios y hoy levantarnos y declarando nuestra fidelidad y nuestra lealtad a nuestro eterno capitán y capitán vencedor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, amados hermanos de Balboa, les animo a revisar estos textos durante esta semana, orar al Señor, pidiéndoles que nos ayude a ser sabios, a vivir como sabios en un mundo de necios. Que Dios me lo continúe bendiciendo muy ricamente, amados hermanos de la primera iglesia bautista de Balboa. Oremos para terminar por esta noche. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, una vez más, Señor, gracias. Bendito sea tu nombre, Señor, y nuestra oración. Perseveramos en estos motivos y te rogamos, Señor, que nos ayudes a vivir de una manera que te honremos y te glorifiquemos, Señor. Ayúdanos y enséñanos también a serte fiel y leal, no importa la circunstancia que estemos viviendo. Ayúdanos a ser valientes, Señor, también, para no negar tu nombre. No importa lo fuerte que esté rugiendo el enemigo alrededor de tu iglesia y de tus hijos. Queremos, Señor, honrarte y necesitamos que nos ayudes, que nos des un corazón valiente, Señor, para no negar tu nombre en medio de estos tiempos tan difíciles. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos donde estén, Señor, en sus hogares. Ayúdanos, danos sabiduría de lo alto, como hemos dicho, Señor, para saber vivir en un mundo de necios. Te rogamos esto, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén.